Imagínate que es el 19 de abril de 1929. Estás en las calles empedradas de Tepatitlán, en los altos de Jalisco. El aire huele a pólvora, sangre y tierra quemada. Si miras hacia una esquina de la plaza, ves a las tropas del Ejército Federal Mexicano. Soldados profesionales, curtidos en la Revolución, armados hasta los dientes con ametralladoras pesadas y rifles de repetición. Pero los que los están atacando no son otro ejército regular. Son miles de campesinos, rancheros y charros. No traen uniformes. Traen guaraches, sombreros anchos, pecheras repletas de balas y estandartes con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y al frente de ellos, liderando una carga suicida a caballo con un rifle Mauser en una mano y las riendas en la otra, no viene un general de academia, viene un sacerdote católico. Es el padre José Reyes Vega, un cura que colgó la sotana, se puso el cinturón de balas y se convirtió en uno de los generales más implacables, temidos y sanguinarios de la Guerra Cristera. El Ejército Federal pensó que aplastar a estos campesinos religiosos iba a ser un paseo de fin de semana. Pero hoy, en las calles de Tepatitlán, el gobierno se va a dar cuenta de que no hay enemigo más peligroso en la tierra que un hombre que no le tiene miedo a la muerte porque está convencido de que va directo al cielo. Ajusta tu sombrero, carga tu rifle y prepárate para el impacto, porque hoy en Crónicas Bélicas vivimos la batalla de Tepatitlán. Fuego a discreción. Para entender cómo llegamos a esta masacre, hay que regresar a 1926. El presidente de México, Plutarco Elías Calles, decidió que la Iglesia Católica tenía demasiado poder, así que impulsó la famosa Ley Calles. Prohibió el culto público, expulsó a sacerdotes extranjeros, cerró conventos e impuso multas brutales a quien se atreviera a usar ropa religiosa en la calle. El gobierno pensó que la gente simplemente agacharía la cabeza y obedecería. Se equivocaron monumentalmente. En los estados del centro y occidente de México, como Jalisco, Guanajuato y Michoacán, la religión no era solo una creencia, era el alma de la gente. Cuando el Ejército Federal llegó a cerrar las iglesias a la fuerza, los campesinos dijeron «hasta aquí». Al principio, las protestas fueron pacíficas, pero cuando los soldados empezaron a disparar contra las multitudes y a colgar sacerdotes de los postes de telégrafo por dar misas a escondidas, el campo mexicano explotó. Hombres que nunca habían tocado una arma desenterraron viejos rifles de la Revolución, agarraron sus machetes, se colgaron un rosario en el cuello y se fueron a la sierra. Así nacieron los cristeros. Su grito de guerra era uno solo, y lo gritaban justo antes de disparar o de ser fusilados. ¡Viva Cristo Rey! El gobierno de Calles se burló de ellos, los llamó fanáticos ignorantes. Mandaron al Ejército Federal a cazarlos como conejos. Pero los generales del gobierno pronto descubrieron que estos fanáticos peleaban como demonios. Conocían los cerros mejor que nadie, emboscaban a los trenes militares, aniquilaban a las patrullas y desaparecían en la maleza. Para 1929, la rebelión era tan masiva que el gobierno tuvo que desplegar a miles de soldados para evitar perder el país. Y el choque definitivo se iba a dar en el corazón de los Altos de Jalisco, Tepatitlán. Pausa aquí. Imagínate que de un día para otro te cierran las iglesias y cuelgan a tu sacerdote. ¿Tomarías las armas contra tu propio gobierno? Si esta locura de fanatismo, sangre y pólvora te está volando la cabeza, revienta el botón de like y suscríbete, porque el choque de los dos ejércitos está a punto de dejar las calles rojas. Abril de 1929. El general federal Saturnino Cedillo, junto con el general Pablo Rodríguez, reciben la orden definitiva: aplastar a los rebeldes en Jalisco. Tienen bajo su mando a miles de soldados bien equipados y caballería agrarista, campesinos leales al gobierno, conocidos como los pelones. Del otro lado, la defensa de Tepatitlán estaba a cargo del padre José Reyes Vega. Vega no era un santurrón pacífico, era un estratega nato, duro, que no dudaba en mandar a fusilar a los prisioneros federales o a incendiar trenes. Tenía a unos 4,000 cristeros atrincherados en la ciudad.
Vega sabía que en campo abierto, las ametralladoras del gobierno los iban a hacer pedazos. Así que convirtió a Tepatitlán en una trampa mortal. Ordenó a sus hombres fortificar las azoteas, abrir agujeros en las paredes de las casas para disparar sin salir a la calle y colocar francotiradores en las torres de las iglesias. La madrugada del 19 de abril, el ejército federal ataca. El general Pablo Rodríguez, creyendo que los cristeros saldrían corriendo al primer cañonazo, manda a sus tropas de frente hacia el centro del pueblo. Fue el peor error de su vida. En cuanto los soldados federales entraron a las calles estrechas, se desató el apocalipsis. Desde cada ventana, desde cada balcón y desde el techo de la iglesia, empezó a llover plomo cristero. Los federales caían masacrados en el empedrado sin saber de dónde les disparaban. Las barricadas del gobierno eran inútiles porque el fuego venía de arriba. La trampa del cura había funcionado a la perfección. La batalla se convirtió en una trituradora de carne. El general Rodríguez intentó reagrupar a sus hombres, pero una bala cristera le reventó el pecho y cayó muerto en plena calle. Al ver a su comandante caer, el caos en el ejército federal fue total. Pero los cristeros tenían un problema gravísimo. La munición se esfumaba. Cada bala valía oro. Sabiendo que no podían sostener un tiroteo prolongado, el padre Vega tomó una decisión brutal. Si no tenían balas, usarían machetes y caballos. Ordenó una carga general de caballería directa hacia las ametralladoras federales. Era un suicidio táctico, pero la ferocidad psicológica de miles de cristeros galopando como locos, gritando consignas religiosas a todo pulmón, quebró la moral de los soldados del gobierno. Los federales empezaron a huir en desbandada hacia las afueras del pueblo. Los cristeros estaban ganando. Pero en medio del fragor del combate, ocurrió la tragedia para el bando rebelde. El padre Vega, que iba liderando la carga en primera línea, recibió un impacto de bala directo a la cabeza. El sacerdote general, el terror del ejército federal, se desplomó de su caballo muerto al instante. La muerte de su líder enfureció aún más a los cristeros. En lugar de rendirse, entraron en un frenesí de venganza, persiguiendo a los soldados federales que huían, masacrándolos sin piedad en los campos fuera de Tepatitlán. El ejército federal sufrió cientos de bajas y fue completamente humillado y expulsado de la ciudad. Los cristeros, a pesar de perder a su general más agresivo, habían logrado la mayor victoria militar de toda la guerra. El campo de batalla era de ellos. La batalla de Tepatitlán demostró que el gobierno no podía ganar la guerra por fuerza bruta. Los cristeros eran indomables en su propio terreno. Pero la ironía de la historia es increíblemente amarga. Apenas 2 meses después de que los cristeros regaran con su sangre las calles de Tepa para defender su religión, la guerra se terminó, pero no en el campo de batalla, sino en un escritorio. El gobierno mexicano, presionado por Estados Unidos, llegó a un acuerdo diplomático con los altos mandos de la Iglesia Católica, el Vaticano y los obispos. Este pacto se conoció como los arreglos. Las iglesias se volvieron a abrir, sí, pero la Iglesia ordenó a todos los cristeros que bajaran las armas de inmediato y se rindieran al gobierno. Fue una puñalada por la espalda tremenda. Los campesinos, obedientes a sus obispos, entregaron sus rifles. ¿Y qué hizo el gobierno? A pesar de prometer amnistía, en los meses siguientes, el ejército federal cazó y fusiló a miles de excristeros que ya estaban desarmados en sus casas. La batalla de Tepatitlán quedó grabada como el clímax de pólvora y fe de un movimiento que fue traicionado por sus propios líderes. Hombres que pelearon como leones contra ametralladoras solo para ser sacrificados en la política. Ganaron la batalla más grande, pero perdieron la guerra por culpa de los políticos. ¿Crees que la rebelión cristera fue un acto de heroísmo puro por la libertad de creencia o una guerra fanática que la Iglesia misma traicionó? Déjame tu debate en los comentarios, comandante. Y si esta historia cruda y visceral de nuestro México
te dejó queriendo más pólvora, revienta el botón de suscripción, activa la campana y dale tu like. Nos vemos en el próximo frente de batalla.